buen día. Somos el equipo 1 y nuestro tema es la Gran Depresión de 1929. Mi nombre es José Manuel Juan Medina Quini y voy a hablar sobre el concepto de la Gran Depresión de 1929. La Gran Depresión, también conocida como la crisis del 29, fue una gran crisis financiera mundial. Se prolongó en la década de 1930, en los años anteriores de la Segunda Guerra Mundial, también conocida como la crisis económica de 1929. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayores números del país en el siglo XX. Para entender el contexto de esta situación, tenemos que dejar en claro ciertos términos economistas y transportarnos hacia una etapa del tiempo anterior a este suceso. La economía mundial está controlada por un entorno llamado la bolsa. Por ella pasa todas las transacciones por las cuales se compra y se venden acciones. Las acciones son las principales, o bueno, una de las cuantas maneras de presentar el dinero que se comercia dentro de este lugar. Puede ser una bolsa física, una bolsa digital. De eso se va a encargar los organismos gubernamentales para darle una cierta fidelidad. La bolsa de valores está determinada principalmente por la oferta y la demanda. La demanda es la cantidad de personas que necesitan un producto o que necesitan un capital. La oferta es la cantidad de dinero que está dispuesto a ofrecer una persona por una acción. Estos dos términos hacen que la bolsa de valores se mantenga estable durante ciertos términos, pero como veremos ahora, debido a ciertas implicaciones, a veces la estabilidad va fluctuando. Por ello dicen que el precio de una acción no es lo mismo ayer, hoy o mañana. La cantidad de personas que necesiten un producto va a determinar su precio, debido a que entre más personas lo necesiten, el producto será más escaso, por lo que su valor subirá de precio. En cambio, si un producto es menos demandado, su precio bajará, para que la adquisición iguale al precio de cuando era demandado. La escasez de un producto hará que su valor aumente y una cantidad inmensa del mismo hará que su valor disminuya. Por ello, en diversas situaciones los precios suben, inclusive aumentan de precio y rebasan el precio original que estas tenían. Por ello es que la bolsa de valores aumenta riqueza, pero también disminuye, de llevar a una pérdida de todo el ingreso. Dada la explicación anterior, tenemos que dejar en claro que Estados Unidos, al ganar la Primera Guerra Mundial, se erigió como la primera potencia a nivel mundial de ese entonces. Europa, al haber sido desangrada y al haber sido exterminada 10% de su población y haber perdido 7% de su capital, por ello dependieron de Estados Unidos y de sus préstamos para generar un crecimiento económico después de ese conflicto. Además, los tratados como el Tratado de Versalles y la devolución de tierras hacia Estados Unidos les destruyó el orgullo y generó un odio hacia ellos. Estados Unidos, al haber prestado parte de su capital hacia Europa para ver su dinero de vuelta, generó una serie de normas por las cuales Europa debería pagar esa deuda. Estados Unidos pedía que se le pagara este precio menor y le subía aranceles a los precios europeos. Además de que Estados Unidos se adueñó en donde antes se posicionaban las antiguas potencias europeas, por lo cual acaparó parte del mercado de Europa. Además de que puso en primera instancia los productos hechos en Estados Unidos y pasó a ser la fábrica del mundo. Estados Unidos vivió un momento de paz y gloria. Eran sus años más. Las industrias habían terminado con el doble de su producción al terminar la Primera Guerra Mundial, lo cual generó un crecimiento en el país. Eran los años más ricos, por los cuales las personas con ahorros comenzaban a invertir en la bolsa. Con ese crecimiento y con la liberación de ciertos bonos y de ciertas acciones corporativas, las personas iban inmiscuyéndose en el mercado especulativo. El mercado ya no solo era para personas veteranas y expertas en esto, sino que también era para personas las cuales podrían endeudarse. Debido a la facilidad de préstamos que existía en ese entonces y a la capacidad de invertir en un 1 a 10, invertir 10 veces la cantidad del dinero real que tienes. En el mercado, en la bolsa de Wall Street, se marcaba que 2/3 del dinero que existía ahí era dinero prestado. Esto culminó en que una burbuja inflacionista aumentó los precios en las acciones. Además, la demanda generaba la escasez de las acciones y aumentaba al igual su precio. Las personas simplemente ignoraban el hecho de que en cierto punto el precio de las acciones rondaría un precio estratosférico, los cuales no serían capaces de pagar. Paul Wahlberg predijo una gran depresión debido a esto, pero la gente quería mantener su cabeza en las nubes y seguir viviendo su sueño americano, y simplemente lo mandaron a callar. Inclusive Joe Kennedy, el padre de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, se retiró de este mercado. La burbuja siguió creciendo y creciendo y creciendo y los precios disparándose hasta que el miércoles 23 de octubre de 1929 el porcentaje en la bolsa disminuyó hasta un 7% y las acciones bajaron de su precio. Después, el jueves 24 de octubre de 1929, las acciones bajaron hasta 1/3 de su precio. Las acciones se desplomaron
y ya no había gente que quisiera comprar sino vender. No les importaba perder el dinero. Debido al declive en los precios de las acciones, ciertos empresarios y ciertos comités decidieron inyectar una cantidad de 240 millones de dólares en compra de acciones. Lograron restablecer el balance en la bolsa, lograron retomar el balance de subida en los precios de las acciones. Sin embargo, el martes 29 de octubre de 1929 hubo un repunte histórico y los precios de las acciones tocaron fondo. Esto se hizo ver inclusive hasta inicios de enero de 1930. El presidente de ese entonces, Herbert Hoover, no sabía qué hacer. Culpan de esta crisis económica al mismo. La crisis en Europa impactó de misma forma o peor que Estados Unidos. Los europeos ya no confiaban en la libertad financiera de los Estados Unidos y comenzaron a erigirse los principales movimientos fascistas. Benito Mussolini y Adolf Hitler eran vistos como los faros de la humanidad y que los alejarían de la crisis. Esta crisis económica, la disminución demográfica del país, las crisis en Europa generaron los movimientos fascistas y nazistas que comenzaron la Segunda Guerra Mundial en 1939. Las personas se arruinaron, los bancos cerraron y personas perdieron los ahorros de todas. Por todo el territorio se comenzaron a ver múltiples barrios de escasez. Personas que habían perdido su casa vivían ahí y se les apodó Hooversville por el presidente Hoover. Mi nombre es Kevin Eduardo Cabrera Champo. Las causas de la Gran Depresión se remontan a la Primera Guerra Mundial, la cual trajo principalmente problemas económicos para Europa, donde hubo una disminución del 10% de la población. La mayor parte de los países estaban en deudas públicas. Luego de la guerra hubo un impulso económico e industrial en países no participantes, tal como Estados Unidos y Japón. Mi nombre es Rodrigo Mendoza Romero. Alguna de las causas fue la crisis económica que se vivió después de la Primera Guerra Mundial. Otra fue las malas políticas del gobierno estadounidense. También se vio afectada la paralización casi completa de producción y ventas de los negocios y empresas. Y otra de las causas también fue el Martes Negro, que se dio el 29 de octubre de 1929, día que se produjo la máxima caída de la cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York. La semana siguiente se dio el Jueves Negro, que fue el 24 de octubre de 1929. Una causa más fue la quiebra en cadena de miles de bancos. La exportación e importación afectó a los países como Australia, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia, entre otros. Mi nombre es Enrique Ángel García. Yo voy a hablar sobre las consecuencias de la Gran Depresión de 1920. En esta crisis hubo grandes desempleos, a la cual se le llamó como paro parcial. Se dio a conocer el hambre, la pobreza y las enfermedades en todos los países. En el año de 1932 hubieron 40 millones de desempleos. Se dio el censo demográfico. También hubieron disminuciones de inestabilidad. Las personas quisieron ir a países donde podrían vivir. También las clases bajas y medias sufrieron mucho en enfermedades, de hambre y de mucha muerte. Mi nombre es Miner Méndez Pérez y voy a decir las características de la Gran Depresión. Si bien se produjo desde la caída de la bolsa de Nueva York, Estados Unidos, se extendió internacionalmente hacia todos los países del mundo. Duró 4 años en Estados Unidos, sin embargo, sus efectos en el resto del mundo continuaron en 1940. Las dificultades económicas y sociales durante este periodo condujeron a grandes cambios políticos en casi todas las regiones. El sistema financiero se vio afectado luego de una gran época de la economía, por lo tanto se conoce como la Gran Depresión, como burbuja financiera. Mi nombre es Sofía Berenice Guanapa Hernández y estaré hablando sobre la New Deal y cómo ayudó para que Estados Unidos saliera de la Gran Depresión de 1929. Como se ve, la crisis económica se extendió por toda Europa y muchos países optaron por regímenes totalitarios. Sin embargo, Estados Unidos optó por el presidente Franklin Roosevelt, que sería un programa con medidas económicas para reactivar la economía del país. Los ciudadanos estadounidenses optaron por cambiar la forma de gobierno en 1932 y el demócrata Franklin Roosevelt salió victorioso. En ese momento el panorama de Estados Unidos era terrible, tanto social y económicamente. Los demócratas tenían un grupo que prácticamente su ideología estaba basada en el materialista británico John Keynes y pensaban que el problema se debía a un consumo insuficiente del país y por lo tanto creían necesario la intervención del Estado en la economía. Roosevelt y los suyos se pusieron manos a la obra rápidamente y como en ese momento los bancos estaban en crisis, estaban en bancarrota y prácticamente cientos de bancos cerraron, lo que hizo fue darle autorización a la Reserva Federal a darle créditos a la banca sobre títulos. También los bancos quedaron estrictamente modificados
para evitar crisis futuras. Se exigía dotar a los bancos con mayores recursos para hacer frente a la crisis económica. Sin embargo, a los bancos que eran insuficientes, lo único que hacían era disolverlos. También destaca la concesión de créditos para fomentar la inversión empresarial, así como también la ley de obligación federal para proteger al inversionista sobre duros fraudes. El programa económico de Roosevelt, conocido como la New Deal, destaca por su fuerte calado social. Esto fijó un salario mínimo y también estableció una jornada laboral máxima. Queda claro que con este programa pretendía corregir las desigualdades sociales que había generado el capitalismo. Es seguro que las consecuencias del New Deal no tuvieran efecto inmediato, pues Estados Unidos había quedado destrozado durante la Gran Depresión de 1929. Así que las actividades económicas que tenían no se consiguió hasta cuando Estados Unidos ingresó en la Segunda Guerra Mundial, que toda la maquinaria industrial de Estados Unidos se volcó a la producción de bienes de guerra, lo cual generó que hubieran mayores inversiones. A pesar del largo proceso de recuperación de la economía estadounidense, el New Deal restañó la moral de la ciudadanía, ayudó a recuperar parte del empleo perdido, estimuló el crecimiento económico y le valió la reelección de Roosevelt. En conclusión, este suceso marcó el futuro de la humanidad. Fue detonante de diferentes movimientos, inclusive la Segunda Guerra Mundial tuvo como comienzo desde estos años de crisis. ¿Por qué estudiar este suceso? ¿Por qué aprenderlo? Porque simple y sencillamente tenemos una tendencia a repetir lo anterior. No estudiamos historia simplemente por gusto. La historia se estudia para no repetir el pasado, para saber lo que ya ocurrió, para prevenir lo que pueda ocurrir. Por ello la importancia de saber analizar todos los detonantes de esta crisis económica, además de tomar acción en contra de las diferentes actitudes de los gobernantes que hemos tenido anteriormente. No solo nos instruye, sino que nos enseña a que el ser humano, que somos capaces de cambiar el curso. La Gran Depresión no solo fue pérdida de dinero, también fue pérdida de valor humano. Fue el motivo por los cuales las naciones principales de la Segunda Guerra Mundial vivieron una serie de cambios. Fue una simple aleteada de mariposa que se convirtió en un tornado al otro lado del mundo.